Fundamento bíblico de la oración, ¿verdad? La oración nace de la revelación de Dios. Vamos a comenzar con varios ejemplos. Fundamento bíblico de la oración. Vamos a estar tocando varios temas. Aleluya, que tienen que ver con la oración, el ayuno, la alabanza, la guerra espiritual, el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Aleluya. Vamos acercando unos meses de búsqueda y de llenura del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el primer punto es que la oración nace de la revelación de Dios. Y vamos a estar hablando de ejemplos del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y vamos a concluir con 3 ejemplos más o menos contemporáneos de hombres de Dios de la oración. Ese es el estudio de la palabra de hoy. Vamos a comenzar con Abraham, con la vida de Abraham. Y vamos a buscar el Génesis capítulo 18, versos 22 al 23. Y fíjense, la oración es lo menos que se habla, ¿verdad? Bueno, ni en las redes sociales habla la gente de oración ni de embuste. Imagínense. Hablan de los extraterrestres, de un montón de teorías, ¿verdad? Aún hasta los cristianos. Así es. Pero no hablan, nadie está hablando de la oración, ¿verdad? Y eso significa que hay escasez de oración. La oración hace una grande diferencia. Mire, antes de ser una disciplina, la oración es una respuesta. Génesis capítulo 18, verso 23 al 22 al 23, es la intercesión de Abraham por Sodoma. Alguien que lo busque, me lo lea fuerte. Amén. Amén. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Muy bien. Eso es la intercesión. Y ahorita vamos a hablar un poquito de las diferentes clases de oraciones. La intercesión es cuando nos ponemos a favor de otros, ¿verdad? Cuando tomamos la carga de otros. Y esto se basa, Abraham, cuando vemos ese pasaje bíblico, ¿verdad? Lo vemos que la oración de intercesión apela al carácter de Dios, ¿verdad? Le estaba apelando a la misericordia de Dios, al carácter justo y misericordioso. Oraba basado en quién es Dios. Por eso es muy importante que para orar necesitamos conocer quién es Dios. Y quién es Dios se revela a través de la palabra. Él es justo, misericordioso, bondadoso, amor, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Todos esos atributos, ¿verdad? Donde uno puede ir para hacer una oración. La oración eficaz de justo, orando eficazmente, puede mucho, ¿verdad? Y esa oración eficaz es cuando damos en el centro de la voluntad de Dios. Cuando oramos por la palabra, es muy importante, me estoy adelantando, pero bueno, seguimos. La oración, ¿verdad? Es muy importante que contenga Biblia. Amén. Porque la palabra es la espada de Dios. No es que Dios no sabe los textos bíblicos, es que la oración en el mundo espiritual, bueno, la Biblia dice en Hebreos capítulo 4, verso 12. Amén. ¿Quién dice? Aleluya. Hebreos capítulo 4, verso 12. Me lo puedo buscar, Hebreos 4:12. Aleluya. No oramos al vacío, oramos al Dios que se ha revelado. Muy importante, ¿verdad? Porque hay gente que en el momento difícil se estancan en la oración, ¿verdad? Porque no conocen. Imagínense, usted está en un proceso, no sabe si es juicio de Dios, si es proceso de Dios. Es muy importante conocer a Dios, ¿verdad? Conocer su carácter, qué es lo que Dios hace en la vida del creyente. Ahora, Hebreos capítulo 4, verso 12. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Amén. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. ¿Verdad? Esa palabra en el griego es bien curiosa cuando usted la estudia en el original, porque es una palabra que es una espada que tiene 2 bocas. Imagínense, usted dice, pero ¿y cómo es así? ¿Cómo que tiene 2 bocas? Y el ejemplo siempre cuando yo, ¿verdad? Estudiando, me topé con esa verdad, se me vino rápido a la mente el Salmo, donde la Biblia dice, una vez habló Dios y 2 veces he oído. Fíjese, una vez habló Dios, pero el salmista dice que la escuchó, ¿qué? 2 veces. Porque entonces es una espada de 2 bocas, porque primero habla Dios, ¿verdad? Y luego la habla al hombre. Dios la habla en el cielo y el hombre la habla en la tierra. Es el mismo principio que todo lo que ates en la tierra será todo en los cielos, todo lo que desate sobre la tierra será. Entonces,
ahí es donde la espada, ¿verdad?, tiene esa autoridad y esas dos bocas, ¿verdad?, como se llama en el original. Y también en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, la Biblia habla de la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Ahora, el ejemplo, Éxodo capítulo 32, verso 11 al 14, también vemos a Moisés intercediendo por Israel cuando Dios anuncia juicio, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y el fundamento es que apela a la promesa de Dios, no ora emocionalmente, ora teológicamente. Eso es muy importante, ¿verdad? Y orar teológicamente es orar conforme a los principios de la revelación divina que está en la palabra del Señor. Éxodo capítulo 32, versos al 11 al 14. El que lo tenga lo puede leer. Confianza. Gloria al nombre del Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Esto tiene un timing aquí. Éxodo 32, 11 al 14. Amén. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para rearlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra, de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Fíjese cómo Moisés ora. Moisés ora citando la palabra que le dijo Abraham, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto? Jehová está enojado con Israel, había murmurado 10 veces, ¿verdad? Y Jehová le está diciendo: bueno, lo voy a exterminar, te voy a dar un pueblo más fuerte que este. Moisés se paró en la brecha, ¿verdad? Y Moisés lo que cita es la promesa de Dios a Abraham, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros podamos orar, ¿con qué? Con la palabra, con lo que Dios dijo, palabra. Y no es que Dios no se recuerde, es que esa palabra es poderosa, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, apela a la promesa, no se ora emocionalmente, ¿verdad? Se ora basado teológicamente. A su nombre sea la gloria. A su nombre. El otro ejemplo es de Ana, 1 Samuel capítulo 1, verso 10 al 18, ¿verdad? Ana está intercediendo, Dios ora, ¿verdad? Oración desde la aflicción, pero con fe. Derrama su alma delante de Dios. La oración no requiere perfección, sino que requiere sinceridad, ¿verdad? Por eso que hay libros, 3 pasos y 3 cuartos para ser fiel, ¿verdad? Para una oración eficaz, ¿verdad? Muchas veces lo queremos estructurar tanto. Ana oró delante de Dios, derramó su corazón, ¿verdad? Desde la aflicción, pero pidió con fe, ¿verdad? No está nada mal derramar nuestro corazón en la presencia de Dios, con oración, con lágrimas, con aflicción, pero sí tenemos que respaldarnos bajo lo que es la fe, ¿verdad? En medio de la aflicción, ora, pero ora con fe. A su nombre sea la gloria. El otro ejemplo es de Daniel. Vamos a ver si está Daniel ahí. Sí. Daniel, capítulo 9, capítulo 9, verso 1 al 3. Aleluya, y gloria al nombre de Jesucristo. Alguien que lo lea, Daniel 9, 1, 3. Daniel está orando otra vez basado en los principios de ¿qué? De la palabra. Leyó lo que Jehová le había dicho a Jeremías el profeta conforme a esos tiempos. Por eso es que esa oración se basó en la profecía de Jeremías, que se constituye palabra del Señor. Daniel ayunó, confesó y se alineó con el tiempo de Dios. Por eso es que la oración nace de entender los tiempos y la voluntad divina de Dios. Muy importante que nosotros conozcamos la voluntad de Dios para la oración también, porque la Biblia dice que si
que si alguno ora conforme a su voluntad, Él los oye, ¿verdad? Entonces, por ahí es muy importante, nosotros podemos descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida, la voluntad de Dios para esas circunstancias, para tener una oración eficaz. Vamos a hablar acerca de Jesús, el modelo perfecto de la oración. Jesús no solo enseñó a orar, vivió la oración. En Lucas capítulo 5, verso 16, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba, ¿verdad? Ahí está hablando del ejemplo de Jesús, de la dependencia del Padre. ¿Por qué oramos? Porque dependemos del Padre, dependemos de su presencia. Amén. La oración no era ocasional, la oración era un estilo de vida. Y esa oración, la oración se refleja en nuestro caminar con el Señor, ¿sí o no? Por eso que la oración no puede ser ocasional, no puede ser utilizada como si fuera un extinguidor, usa en caso de emergencia, sino que tiene que ser un estilo de vida para que se produzca un fruto visible en nuestra vida, un caminar consecuente. El Padre Nuestro es el diseño divino. Mateo capítulo 6, verso 9 al 13. Vamos a leerlo, el Padre Nuestro. Jesús establece el orden en el Padre Nuestro. Mateo 6, 9 al 13. A su nombre sea la gloria. Sube, ese aire tiene que subirlo. Me está dando aquí, hermano. Dándole cabeza. Amén. No, pues seguro como a 7.4. Mateo, ¿qué? 9:3. El que lo tenga lo puede leer en confianza, hermano. Ah. Sí, Señor. El Padre Nuestro tiene ¿verdad? Tiene un modelo, obviamente es el modelo. El Padre Nuestro no está repetido para repetirlo como una vana repetición, ¿verdad? Que entonces Dios, lo que pasa es que establece como un modelo. Mateo 6, ¿qué es esto? 9 al 13, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesucristo. El verso 6 dice, mas tú cuando ores, entre tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto de recompensar en público, ¿verdad? Y orando no se van a repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídas, ¿verdad? No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabéis que cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues orad así, Padre nuestro que está ¿qué? En el cielo, ¿verdad? Ahí está hablando de una relación. La oración comienza con una relación. La oración tiene que ser relacionada, ¿verdad? A Dios como Padre. Uno se acerca al Dios como el Padre y se ora en el nombre de Jesús al Padre, que Él es nuestro intercesor. Lo segundo, santificado sea tu nombre, tiene que ver con la adoración. Uno no se arrodilla y comienza a orar, Señor, dame aquello, mira mañana que voy para la oficina del doctor, Señor Jesucristo, Él limpia los aires. Uno establece esa relación primero con el Padre. Segundo, la oración, porque Él habita en medio de la alabanza. La oración, la alabanza en la oración lo que hace es traer libertad. Los pensamientos se alinean, ¿verdad? Porque muchas veces oramos, pero los pensamientos están lo que tenemos que hacer mañana, lo que tenemos que hacer la semana. Lo que hace la oración es que nos da comunión, ¿verdad? Nos centra en ese momento, ¿verdad? Abre el mundo, ¿verdad? Las puertas o las ventanas de los cielos, ¿verdad? Las puertas para que esa atmósfera de presencia se pueda manifestar y nosotros podamos orar, ¿verdad? Certeramente y con paz. ¿Cuántos saben lo que estamos hablando? A veces oramos, hermano, y estamos pensando lo que tenemos que hacer mañana. ¿Cuánto le ha pasado eso? A mí me pasa. Entonces, lo que hace la adoración es lo que hace la adoración es lo que alinea también los pensamientos a lo que estamos haciendo. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en los cielos, así como en la tierra. La oración tiene la intencionalidad de ser un brazo espiritual que establece la voluntad que está en el cielo sobre la tierra.
Eso es lo que significa también es venga a tu reino, hacer tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Venga a tu reino también es una oración escatológica, es una oración del tiempo del fin, es el anhelo de que Cristo venga a establecer, como dice la palabra en Pedro. Pedro dice que esperamos según su promesa, cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia de Dios, ¿verdad? Ese anhelo, fíjese, escatológico de que Cristo venga a establecer su reino, también está en la oración. Señor, aleluya, ven. Ven, Señor Jesús, como dice la palabra en Apocalipsis. Y el Espíritu y la novia dicen, ven. Ven, tiene que estar en nuestra oración. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. La voluntad tiene que ser la de Dios y no la nuestra. La oración no es para doblegar la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios. Muy primero, ¿verdad? Yo estaba hablando una vez con alguien, ¿verdad? Que tenía una situación y dice, bueno, tienes que orar conforme a la voluntad de Dios. Me dijo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, tienes que descubrirla tú. Entonces también se ora para nosotros poder alinearnos a la voluntad de Dios. Y aunque no tengas algo concreto de lo que realmente es la voluntad de Dios en ese momento, en esa ocasión, pues usted ora igualmente, Señor, pues hágase tu voluntad. Señor, yo quiero esto, pero sobre todas las cosas, hágase tu voluntad, ¿verdad? Eso también se puede utilizar. La provisión, dándonos hoy el pan, ¿verdad? Hoy, está hablando de la provisión. Mira, punto número 5, está hablando entonces de pedir. Nosotros usamos el número 5, el número 1. Aleluya. La provisión, dándonos hoy el pan, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Aleluya. Ahí se puede, hay un estudio ahí profundo, ¿verdad? Porque también habla del perdón, ¿verdad? De la confesión de pecado. La oración también tiene que estar alineada con ese momento de confesión de pecado. Pecados específicos. Señor, mira, dije algo que no tenía que hacer, oí algo que no tenía. Específico, hay que ser específico con el Señor en el momento de confesar nuestro pecado. Y si nosotros no sabemos, pues hacemos la oración que hizo David. Señor, líbrame de los pecados que a mí mismo me son ocultos. Aleluya. Y también se pide por protección. Fíjese. Aleluya. Lo último para nosotros en este tiempo, ¿verdad? El modelo bíblico de la oración, si somos sinceros, para nosotros está inverso. Nosotros primero oramos por provisión, ¿sí? Oramos por protección. No oramos por la voluntad de Dios, no oramos para confesar pecados. Aleluya. Por eso muchas veces la oración no está siendo eficaz. Aleluya, ¿verdad? La oración no comienza con nuestras necesidades, comienza teniendo a Dios como el centro de esa oración. La oración del Getsemaní es la expresión máxima de la oración para rendir la voluntad divina. Para rendir nuestra voluntad a la voluntad divina. Lucas 22:42. ¿Alguien que lo lea? Lucas 22:42. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muy bien. Fíjese, esa oración también aplica a lo que hemos dicho. Si no conocemos la voluntad del Señor, Señor, si es posible, pásame esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Rendió su voluntad al Señor. La oración no es imponer, ¿verdad?, nuestra voluntad, es rendir la voluntad al Señor, ¿verdad? A veces nosotros oramos para que Dios traiga nuestra voluntad, pero no es la nuestra. La nuestra tiene que ser rendida, y si esa voluntad está alineada con la voluntad divina, pues perfecto, gloria a Dios y aleluya. Pero no, la oración no es imponer nuestra voluntad, no es torcer el brazo de Dios, ¿verdad? Por eso yo estoy en contra de la oración, ¿verdad? La oración moderna, ¿verdad? La oración moderna le ordena a Dios qué hacer, ¿verdad? Ya no se enseña esa humildad de ir en la oración delante de la presencia de Dios, sino que se lo ordena al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos saben de lo que estamos hablando, verdad? Yo en este momento, yo profetizo abundancia, y si la voluntad de Dios es tenerte pelado como un mango. Eso me da la gloria. Para quebrantarte. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, le estamos orando al Señor, ¿verdad? Como que ordenándole, ¿verdad? Claro que uno puede, la palabra, cuando nosotros confesamos o declaramos, es una palabra bíblica, la declaración. La declaración en el griego es homologeo. Homologeo significa hablar una misma cosa. Y eso aplica al principio bíblico, que cuando oramos conforme a la palabra, es confesión, es homologeo, es orar lo que la Biblia dice que oremos conforme a su voluntad. Y también la mayor cantidad de la voluntad divina,
¿verdad? Se encuentra en la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. También ahí se descubre la voluntad divina para nosotros. Entonces, el clima de la oración es la sumisión. La oración es para someternos a Dios, ¿verdad? En humildad, ¿verdad? Hoy se ve todo lo contrario. Yo declaro, yo profetizo, yo hablo aquello, pero estaremos hablando, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios. Y dicho sea de paso, decir yo profetizo está incorrecto. La Biblia dice que ninguna profecía fue traída por voluntad de hombre, sino que los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que tenemos que entender que la profecía no se inicia por voluntad humana, es por voluntad divina. El Espíritu Santo, por el don, es el que pone eso, ¿verdad? Y hoy enseña otra cosa, ¿verdad? Que es otro evangelio, es la manipulación, ¿verdad? Y eso no es evangelio, que Dios nos ayude. También la oración de los apóstoles y en la iglesia, los apóstoles y la oración, aleluya, era el motor de la iglesia primitiva, la oración, ¿verdad? Por eso es que nosotros podemos tener la mejor estrategia del mundo, podemos traer predicadores, hacer mucho, pero si no hay esto, si no hay oración, no va a funcionar, ¿verdad? La oración es un armamento poderoso que poco se habla hoy, ¿verdad? De la oración, ¿verdad? La oración es muy importante. A su nombre sea la gloria. Los apóstoles y la oración como prioridad apostólica. Hechos capítulo 6, verso 4, el que lo lea lo puede tener. Hechos 6, 4. Gloria a Jesús. Ajá. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ajá. Amén. Ahí está, ¿verdad? Obviamente está hablando el asunto de los diáconos y los diáconos para el servicio y la prioridad apostólica de los líderes era que la palabra y la oración, ¿verdad? Entonces, fíjese, la iglesia se debilita cuando la oración deja de ser prioridad, ¿verdad? La iglesia, por eso es que hacemos todos los primeros semanas del mes campaña de ayuno y oración, ¿verdad? Estamos tratando de hacer cada 6 meses 21 días de oración, 21 días de ayuno y oración, inclusive a los comienzos del año, que la gente también critica en eso, ¿verdad? Porque la gente se ha vuelto unos criticones. A la gente le molesta que uno ayune y que uno ore, mira qué malicia. Pero imagínense, al que le molesta es al diablo. Aleluya. Aleluya. Al diablo y a sus siervos también, ¿verdad? Porque imagínense cómo no se va a incomodar con una iglesia en principio de año haga un ayuno y oración de 40 días. Tuviera nosotros para que nosotros hiciéramos un mes y un mes, no 40 días y una oración. Aleluya. Para que Dios haga algo poderoso. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Y eso es una disciplina espiritual, ¿verdad? Y eso vamos a estar hablando. La oración en medio de la persecución. Hechos capítulo 4, versos 29 y 31. Aleluya. Hechos 4, 21 al 31. Otra experiencia de oración en medio de la iglesia primitiva. Hechos 4, 29 al 31, disculpe. Amén. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a sus siervos que con todo de nuevo hablen su palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Síguelo más para adelante porque dice que el lugar tembló. Fueron llenos del Cuando Espíritu. hubieron orado, el lugar en que se estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban de nuevo la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad que sí? La oración correcta no busca comodidad, busca poder espiritual, Amén. ¿verdad? Y esa oración tiene poder. Amén. Muchas veces el enemigo quiere que nosotros no creamos que no tiene poder. O también, si nosotros queremos que la oración no tiene poder, tenemos que evaluar bajo qué principios estamos orando, ¿verdad? ¿Cómo lo estamos haciendo? Gloria a Dios. Pablo tenía una vida de oración constante, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Y Efesios 6, 18. La oración es continua, la oración es el Espíritu y la oración intercesora. Pablo tenía una vida constante de oración. Aleluya. Su nombre. Gloria. Amén. Aleluya. Primera de Tesalonicenses. Amén. Orad sin cesar. Dad gracia.
Orar sin cesar. Amén. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Ahí está diciendo Pablo, ese texto bíblico. Gloria a Dios. Efesios 6, 18. Amén. Amén. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en aquello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso está poderoso, ese texto. Voy a buscar con toda oración. Eso quiere decir que hay más de un estilo de oración. Con toda súplica, ¿verdad que sí? Ahora ahí habla de una intensidad. Súplica, ¿verdad? Cuando Bartimeo, Jesús oyó que iba pasando, que dice que clamó, y la palabra clamar es voz en cuello, ¿verdad? Y no significa que esté sordo, pero significa que es una expresión de fe, ¿verdad? A mucha gente le alborota el alboroto. A mí no me gusta, a mí no me molesta el alboroto cuando es alineado con el Espíritu, Amén. ¿verdad? Cuando es producido con una intención clara, ¿verdad? Ahora, vuelve a leérmelo ahí. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo. En todo con tiempo. toda oración y En- súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Está poderoso eso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y ahora mismo yo no consigo Efesios. Espérate. Santo. Oh, ya no sé, Efesios está aquí. Aleluya. Efesios capítulo 6, verso 18. Dice, wow, orando en todo, Tiempo. continuidad. Con toda, hay más de una clase de oración. Ahorita lo vamos a hablar. Súplica en el Espíritu. En el Espíritu. ¿Verdad? Y velando en ello con toda perseverancia. Y la palabra perseverancia significa ser fuerte en contra de, ¿verdad? Porque si hay perseverancia es porque hay una resistencia. Ya Pablo te lo está diciendo en el texto. Si hay perseverancia indica que va a haber resistencia. Resistencia espiritual y resistencia carnal. Porque esta carne no, lo que le gusta, hermano, es el bistec. Esta carne lo que le gusta es comer, dormir bien. ¿Ve? Pero hay una resistencia de la carne y de ese mundo espiritual, ¿verdad? Y súplica por todos los santos, que está hablando también de una intercesión, ¿verdad? Que Pablo está hablando acerca del armamento del Espíritu Santo. Y le está pidiendo oración a la iglesia para que él, ¿verdad?, pueda dar a conocer el misterio del Evangelio, ¿verdad? Donde quiera que vaya, le está pidiendo oración a la iglesia. ¿Por qué? Porque es importante, Pablo sabía que entre más personas se unan por un propósito, más se puede alcanzar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. La iglesia Amén. primitiva, aleluya, la iglesia primitiva ora. La oración no era un evento, era cultura, era constante, era una cosa presente en la vida de la iglesia, ¿verdad? Aleluya, hoy hay más conciertos que momentos de oración, ¿verdad? Aleluya, a la iglesia hoy en día le gusta cantar más que orar. Y no es que la alabanza sea mala, es que no se puede sustituir una cosa por otra. Hay que tener un balance, un equilibrio entre la oración, la adoración, la palabra. Una vida equilibrada. Gloria al nombre del Señor. Dice Hechos capítulo 2, verso 42. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Ese era el estilo de vida de la iglesia primitiva. Era un estilo que era producido por el Espíritu Santo. Una vida espiritual, ¿verdad? Hace que la gente siga la enseñanza de la Biblia, sigan la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan. Bueno, se puede hablar acerca de la comunión, de la fiesta ágape, ¿verdad? O de la cena del Señor, ¿verdad? Había una fiesta que se llama fiesta ágape, ¿verdad? Que se reunían la iglesia primitiva, el partimiento del pan, se hablaba de la palabra del Señor, ¿verdad? A su nombre sea la gloria. La iglesia primitiva era una iglesia que oraba, era el ADN de la iglesia, ¿verdad? Que distingue. La iglesia tiene que ser una iglesia de oración más en este tiempo. El ambiente espiritual está saturado, ¿verdad? La guerra espiritual, claro que somos más que vencedores, pero ofrece una resistencia, ¿verdad? Una resistencia, pero vamos a hablar en otras clases un poquito más de eso. Vamos a seguir por esto. El ADN de la iglesia era la oración, la unidad, la oración, la manifestación de Dios. Hechos capítulo 1, verso 14, Hechos 1, 14. Hechos 1, 14.
Oración y ruego, Hechos 1:14 previo, obviamente, a Hechos capítulo 2 que narra el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Perseveraban en la súplica, en la oración y la súplica. Pero ¿por qué estaban suplicando? Porque previo a eso hubo unas instrucciones, ¿verdad? Que en la ascensión, pues Cristo le dijo, mira, no se vayan de aquí, ¿verdad? Para que reciban, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Le dijo una promesa, no se vayan de aquí. ¿Y por qué estaban orando? Oración para comunión con Dios. Súplica por la promesa. Gloria. Aleluya. Ana oró con lágrimas. La iglesia primitiva oró con súplica. Bartimeo oró con súplica. La evidencia bíblica, ¿verdad? Está ahí. Y muchas veces, si lo aplicamos en el ambiente de esto de la guerra espiritual bíblica, ¿verdad? Y es que muchas veces nosotros pretendemos pelear la batalla con el mismo armamento, ¿verdad? Señor, mira aquello, Padre. Entonces, una vida cristiana normal, Señor, gracias por te doy esto y lo otro. Señor, mira la prueba. Y la prueba se identifica y usted sigue en el mismo nivel de oración. Señor, mira, pero hello, súplica, ruego, ¿sí? Clamor. Entonces, cada escenario, ¿verdad? Se requiere una intensidad diferente, ¿verdad que sí? Entonces, la oración de la iglesia primitiva en Hechos 4 que leímos ahorita era para que, Señor, danos autoridad en medio de que de la crisis se produjo un clamor, ¿verdad? Era la persecución. En Hechos capítulo 4 se levantó una persecución. Señor, danos de nuevo para poder orar, que señales, milagros, maravillas. En medio de la crisis, ellos estaban pidiendo a Dios valentía para poder operar y seguir expandiendo el evangelio. Y aquel lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo, dice la palabra. Pero la intensidad de la oración iba con el momento que estaban viviendo. ¿No me están entendiendo? Entonces, si nosotros no ajustamos la vida de oración al tiempo que estamos viviendo, no vamos a ver victoria. ¿Cuántas promesas hay en la Biblia? Aleluya. Pero muchas veces por falta de súplica, por falta de ruego, por falta de clamor, no lo estamos viendo. A su nombre sea la gloria. ¿Sí? 1, 2, 3. Aleluya. La oración, las almas. Mire, un principio bíblico es que la oración de Jesús antes, previo al Calvario, fue en Getsemaní, ¿verdad que sí? Jesús tuvo que vencer su humanidad primero antes de ir al Calvario. ¿Dónde? En la oración. ¿Sí? Ayer le dijeron, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Imagínate si no hubiese orado. Vamos a ponernos nosotros. No oramos ni media hora, nos fuimos a la cruz. Mira, si tú eres hijo de Dios, bájate de ahí. Mira, Señor, imagínate, empezamos a pelear con Dios. Señor, mira, esto es sinvergüenza, que no soy Dios. ¿Me están entendiendo? Porque no primero nos rendimos la voluntad de Él. No nos rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios para vencer en la cruz. ¿Cuánto dice el nombre del Señor? Amén. Entonces, hay llenura del Espíritu Santo. Estos meses vamos a estar enfocados la llenura del Espíritu Santo, la búsqueda. Pero tiene que cambiar la intensidad. El derramamiento del Espíritu Santo es una promesa para toda la iglesia. Amén. No es una excepción, ¿verdad? Muchas veces cuando yo enseñaba esto en la iglesia, la gente venía, pastor, pero usted sabe, la Biblia dice, si nosotros siendo malos padres saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nosotros si le pedimos al Padre que nos dé el Espíritu Santo, nos lo va a dar. Porque ¿quién de nosotros dice, quién de nosotros siendo malo, verdad? O sea, si un hijo le pide un pedazo de pan, ¿quién le dará una piedra? Una serpiente. ¿Verdad? ¿Cuánto más nuestro Padre si no le pedimos el Espíritu Santo? Pero hay que anhelarlo. La promesa está ahí. ¿Sí? Yo predico por aquí, predico en varios lugares. Y el ambiente de las iglesias a veces son críticos, hermano. Una cosa terrible. Imagínate que Dios se mudó de ese sitio. Imagínate. Entonces, la gente se pregunta en esa condición, ¿y dónde que está Dios? ¿Y dónde que está la promesa? ¿Y dónde está la manifestación? Hechos capítulo 4 oraron para que Dios hiciera prodigios y milagros.
Si nosotros no clamamos, no suplicamos para que Dios no se mueva, para que Dios se mueva, y seguimos en el mismo estilo de rutina de oración, Dios no se mueve de esa manera. El mundo espiritual no se mueve de esa manera. ¿Sí? Por eso es que ahorita yo decía, eso es donde quería llegar, que Jesús rindió su voluntad para llegar al Calvario. Y a nosotros siempre se nos enseñó que las almas primero se paran en el altar. ¿Verdad? Las almas se paran con súplica, con llanto, con gemido. Sentir el dolor de la vida, que están perdidas sin fe, sin esperanza, que van rumbo al infierno, que andan por ahí, hermano, matados, que andan por ahí, hermano, envueltos en tantas cosas. Nosotros cuando nos paremos en la intercesión por las almas, tenemos que sentir ese dolor por las vidas que están perdidas, sin Cristo, sin fe y sin esperanza, para que el Señor le alumbre el entendimiento, ¿verdad? Que su entendimiento está, ¿qué? Vendado. El enemigo le ha vendado su entendimiento, ¿verdad? Y que el Señor le pueda iluminar y que esas cadenas, esas ataduras se le puedan romper en el nombre de Jesús. La oración es parte de eso, aleluya. Por eso es que... Si esto está lo último. Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya, el fundamento de la oración no es emoción, no es repetición, no es religiosidad. El fundamento bíblico es una relación con el Padre, conocimiento de su palabra, sumisión a su voluntad, dependencia absoluta y persistencia en la oración. Ese es el cuadro de la oración que mueve los cielos. Y no es que estamos moviendo el brazo de Dios a nuestro antojo. Es que el reino de los cielos sufre violencia, ¿verdad? Y solamente los violentos la arrebatan. Daniel oró por el espacio de 21 días. Dice la Biblia que el príncipe de Persia se opuso. Pero cuando descendió el ángel, le dijo: desde el primer día que te propusiste a tu corazón entenderle y humillarte en mi presencia, yo había descendido. Pero ¿qué pasó? En los aires había una oposición. Imagínense si Daniel hubiese orado un día y se cansaba, si hubiese orado 2 días y se cansaba, si hubiese orado 3 días y se cansaba, no veía la comunicación divina, no veía lo que Dios tenía preparado para él. Por eso es muy importante es la perseverancia, ¿verdad? La perseverancia. Y Daniel le costó 21 días de aflicción. No pasó manjar alguno sobre mi boca, ¿verdad? Porque dice, obviamente, que estaba afligido. Gloria al nombre del Señor. A su nombre. Gloria. Las diferentes clases de oración. Yo quiero terminar la historia. Las diferentes clases de oración. La adoración de alabanza. Gloria a Jesús. Aleluya. La primera es la oración de alabanza. Salmo 100. Que lo busque, lo puede leer. El propósito, exaltar el carácter y la grandeza de Dios. Salmo 100. Su nombre. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, en el sitio y no nosotros en nosotros mismos. Todos hijos somos y ovejas en sus prados. ¿No? Está bien, ahí está bien. Exaltar el carácter de Dios en oración de alabanza. Salmo 150, expresar gratitud y celebración por quién es Dios y lo que hace. Mire, la alabanza destrona a Satanás. ¿Por qué yo levanto las manos? Una expresión que él está diciendo: Dios, tú eres más grande que mi problema. La exaltación es engrandecer a Dios en mi vida, por encima de la prueba, por encima de mi emoción, por encima de lo que me está gritando toda la adversidad. Cuando yo decido engrandecer a Dios, eso tiene poder. ¿Usted me está entendiendo? La Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza. La alabanza y la adoración prepara un lugar donde Dios venga a habitar. No se lo la gloria. Y es muy importante que eso se use en la oración, ¿verdad? Aleluya, porque estamos exaltando el nombre de Cristo por encima de la prueba. La oración de confesión, Salmo 51, la oración de David cuando pecó, ¿verdad? Reconocer el pecado y recibir el perdón. Escuche bien, no solamente la oración de confesión es por confesar el pecado. Ahí se recibe el perdón, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Si nosotros vamos a la oración de confesión, solamente reconocemos el pecado, pero usted sale cargando con la misma culpa, no oró con fe. Porque tiene que reconocer que Dios le perdonó.
Oración de petición, Filipenses capítulo 4, verso 6. Ana oró, el propósito de presentar nuestras necesidades. Ana oró y le dijeron, el sacerdote le dijo, muchacha, tú lo que estás borracha. 1, 2, 3, probando. ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a clamar a Dios? Hasta la crítica. Porque la gente dice, ay Señor, que la gente no me mire que parezca un loco. Que parezca una loca, tanto calabo, tanto coro, que Señor, que la gente no me olvídese de eso. Ana estaba en el momento de la aflicción y oró y clamó al cielo y el cielo la escucharon en el cielo. Y fue un momento donde, aleluya, muchas veces la oración nos lleva a ese momento, aleluya, que la gente ni siquiera va a entender, ¿verdad? Nuestra expresión, aleluya, de oración. Filipenses capítulo 4, verso 6, ¿quién lo tiene? Amén. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Muy bien. Poderoso Dios. La oración de intercesión es la oración, ¿verdad? Aleluya, de Abraham por Sodoma, clamor a Dios por otros delante de la presencia de Dios. Y fue una intercesión intensa. Y la intercesión produjo, ¿verdad? Que Dios sacara ¿a quién? A Lot, su esposa, de Sodoma. La oración tiene poder. La oración por sus hijos, la oración por sus familiares. La oración, amén, tiene poder. No importa cuántos rebeldes los vean, la oración tiene poder en el nombre de Jesús. La oración de guerra espiritual, Efesios capítulo 6, verso 18. Pablo, la oración por la iglesia de Éfeso. Propósito, enfrentar la fuerza del mal con el poder de Dios, ¿verdad? Ahí donde se ata, se reprende, se echa fuera, se nombra los espíritus por nombre. La oración también de guerra espiritual tiene que ver con el discernimiento, ¿verdad? El discernimiento, discernir que se está moviendo los aires, discernir que se está moviendo las mentes, discernir que se está moviendo en el corazón, ¿verdad? La oración de guerra espiritual para atar y reprender y echar fuera. Hay una guerra espiritual que es real, hay una guerra de oposición y es real, ¿verdad? Que se manifiesta con aflicción, con turbación mental, con desánimo, desaliento, pereza. Tú tienes que ver de dónde es que viene eso. Dios no da desánimo, Dios no da confusión. Eso viene del enemigo, que es rechazarlo fuera. Dios no pone pensamientos negativos, Dios no pone pensamientos de esa culpabilidad. Sí redarguye, que es diferente. El diablo acusa, aleluya, pero Dios, el Espíritu Santo redarguye. Son dos cosas muy diferentes. La oración de vigilia. Y esa es la más que yo he usado por toda mi vida ministerial. La oración de vigilia es poderosa. La oración de estar delante de la presencia del Señor. Aleluya. Es una oración poderosa. La de la vigilia. Aleluya. Usted sabe que, ¿por qué será que es tan poderoso? Es poderosa porque es algo que tú le das al Señor que no se repone. La pérdida del sueño nocturno, aunque tú duermas por el día, ese no se recupera. Las amanecidas no se pueden reponer. Aleluya. ¿Sabes? Algo que tú le estás dando vida, tu vida a la oración, imagínate. Se oye, hermanito. Pero eso es la oración de consagración y rendición, ¿verdad? Cuando nos rendimos al Señor, cuando nos consagramos al Señor, ¿verdad? Nos rendimos a su voluntad, ¿verdad? Aleluya. Y vaciamos nuestro corazón para que Dios llene la oración. La oración en el Espíritu. La oración que Pablo habla también, la oración en gemidos indecibles, ¿verdad? Esa palabra indecible en el griego es algo que no se expresa en palabras, ¿verdad? Aleluya. Pero la oración, Pablo dice que oramos misterios con Dios, ¿verdad? Oramos misterios con Dios y es muy importante esa oración en el Espíritu. Y obviamente el libro se llama La Ciencia de la Oración, Evangelista G. Ávila, aleluya, donde la oración tiene que ser intensa, ¿verdad? Y la oración es la oración en el Espíritu, aleluya. La oración es en lenguas, ¿verdad? Porque las lenguas es un don también para intercesión. Aleluya, hablamos misterios con el Señor. A su nombre sea la gloria.
¿Se oye? Amén. Poderoso el nombre del Señor. Y la oración de acción de gracia, cuando le damos gracias a Dios antes de que se haya manifestado la petición o lo que estamos pidiendo conforme a su voluntad. Es gracias, Señor, porque lo hiciste, aunque no lo tenemos, sabemos y confiamos que, ¿verdad?, que lo vamos a recibir en el nombre de Jesús, porque es una oración de confianza. Pablo siempre daba gracias por la iglesia, reconoce la bondad de Dios en todo tiempo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Diferentes clases de oración, la oración de adoración, la oración de petición, y me repitió, estoy como que repitiendo esto, ¿verdad? ¿Verdad que se repitió? Aleluya. Diferentes clases de oración. Esto es fundamento de oración. Aquí tengo 10, aquí tengo, sí, es lo mismo. Aleluya, ¿cómo se ora según la Biblia? ¿Verdad? Orar con el entendimiento, ¿verdad? Consciente, entendible, estructural. Con la palabra, se ora con la palabra, ¿verdad? Peticiones claras y dirección, ¿verdad? Es hablar con Dios con claridad, entendiendo su propósito, ¿verdad? Es una oración con la mente renovada y alineada a su voluntad. Es una oración eficaz, ¿verdad? Es una oración eficaz. La oración en el Espíritu, orar en lengua, vamos a hablar de esto un poquito más adelante, Gloria también. Una comunicación directa de tu espíritu con el Espíritu, ¿verdad?, al Señor. Aunque tu entendimiento queda sin fruto, ¿verdad?, es una oración que va conforme directamente a la voluntad del Señor, ¿verdad? La oración con gemidos indecibles, Romanos 8:26. La oración con lágrimas y con clamor. La oración de persistencia. También es un modelo bíblico que está en Lucas capítulo 18 a través de la parábola de la viuda y el juez injusto. Y que se liga, la oración ahí está ligada a la fe. La perseverancia en la oración se liga a la fe. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque sin fe es imposible orar. Ahora yo quiero hablar de 3 ejemplos para ir finalizando este asunto. 3 ejemplos de hombres contemporáneos con la oración. David Wilkerson, ¿cuántos lo conocen? Tim Challenge, el que se ganó a Nicky Cruz, en una iglesia en el mismo Times Square en Nueva York. Una cosa tremenda. En la película Corre Nicky Corre de los 60. Más vieja que el gas, aleluya, pero la historia de cómo él se ganó ese hombre. En el 1958, un joven en una iglesia pequeña en Pensilvania dejó el entretenimiento y comenzó a dedicar sus horas de la oración. ¿Cómo fue el testimonio de David Wilkerson? Pasaba como 8 horas diarias frente a la televisión. Apagó la televisión, se fue para un monte a orar. Se fue sola a orar. Y esa oración se convirtió en un ministerio impactante, ¿verdad? En revistas. Fue encargado de construir los Teen Challenge, centros de rehabilitaciones, centros, Puerto Rico, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, Teen Challenge, ¿verdad? ¿Dónde están los datos? Por aquí, vamos a ver, aleluya, gloria al nombre del Señor. La vida de oración de David Wilkerson está muy marcada con lo que era la oración. Dios lo mandó a las calles de Nueva York a predicar a las gangas, hermano, ¿verdad? Y tuvo una iglesia muy fructífera, un ministerio muy fructífero, ¿verdad? Donde alcanzó muchas vidas para el Señor. A su nombre sea la gloria. Gloria en nombre de Jesucristo. Tenemos este nombre, Smith. Exacto. Una vida continua de oración. Este hombre decía que no oraba más de 30 minutos, pero no estaba 30 minutos sin orar. Lo que se refería es su vida continua de oración. Ahorita leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, orar sin cesar. Entonces él usaba esa técnica de la oración en su mente, oraba por aquí y por allá. No era evento, era un estilo de vida, no se trataba de largos eventos religiosos, se trataba de una vida continua de oración. La oración con fuente de poder, no rutinaria. Los milagros extraordinarios y la sanidad de la autoridad espiritual común, pero cuando le preguntaron en secreto no había métodos. Para él la fe nacía en la oración, la autoridad se afirmaba en la oración y el poder fluía desde la oración. Una vida radicalmente centrada en la oración. Este hombre, su ministerio fue marcado por muchos milagros, ¿verdad? En su vida ministerial, muchos milagros, mucha manifestación de Dios.
en unos tiempos, estamos hablando de los 1800 para allá, ¿verdad? Y quiero terminar con este, que es más que me recuerdo. Evan Robert tuvo 13 años orando diariamente por un pueblo minero. Y en un año se convirtieron 100,000 vidas para Cristo. En un año. Y eso está escrito, eso está en la historia. 13 años oró diariamente por un avivamiento. Años de hambre espiritual continua, no emocionalismo, sino emocionalismo momentáneo. Se levantaba a la hora de la mañana para orar 4 horas constantes. Pasaba la noche entera intercediendo, ¿verdad? No fue un solo hombre, fue una nación orando. Había grupos de oración en todas Gales, esto es Inglaterra. Durante un año y medio antes del avivamiento, miles de creyentes oraban diariamente, clamaban por derramamiento sin coordinación central, ¿verdad? ¿Cómo era antes la oración? Duraban 2 a 3 horas más, incluía oración, confesión de pecado, cánticos espontáneos, intercesión intensa, y la gente oraba desde el servicio por hora. Durante el servicio, Evan Robert oraba hasta 1 hora continua. A veces ni siquiera había predicación porque la oración y la convicción dominaban el ambiente. ¿Qué pasó cuando el fuego cayó? Aproximadamente 100,000 convertimos en menos de un año. Iglesias llenas por año, ¿verdad? Eso pasó, ese impacto que pasó en Inglaterra abarcó lo que fue Europa, África, Asia, ¿verdad? Todo fue lleno de la gloria del Señor. La clave espiritual era la historia, consiste en la causa principal fue la oración intensa y persistente. ¿Escuchó eso? Oración intensa y persistente. Lo que revela esto es que tu oración está aquí, el patrón conecta todo lo que venimos desarrollando. El avivamiento tiene proceso, oración prolongada, carga espiritual, quebrantamiento, derramamiento del espíritu y transformación social. Gloria a Dios. Entonces, fíjese que la oración tiene que ser ¿qué? Profunda, intensa, súplica, clamor, con hambre, con pasión, con deseo. Hay momentos de oraciones protocolares, hay de oraciones pasivas, pero si la oración no lleva intensidad, no va a pasar nada. No pasa nada, hermano. Si la oración no lleva el sazón del Espíritu Santo, aleluya, y caemos en la rutina, no pasa nada. Simplemente vamos a estar hablando de un Dios, de un Dios obviamente bíblico, como una referencia histórica, que sanó, que libertó, que hace milagros, que hace aquello, pero incapaces de poder experimentarla en nuestro hoy. No porque Dios no quiere, no porque Dios no tenga poder, es que no. El estilo de la rutina no mueve a Dios. No mueve a Dios. Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no hace acepción de personas. El que se mete con Dios, Dios se mete con él. La iglesia que ora, Dios se mueve. Pero nuestra oración no puede ser religiosa, mecánica, tiene que ser intensiva, con pasión. Los cultos no pueden ser rutinarios, tienen que ser con pasión, con intencionalidad. Sabemos a lo que hemos venido, nos reunimos como congregación para darle continuidad a lo que hacemos en la vida secreta. Porque si la vida secreta carece de oración y de ayuno, aquí vamos a estar estarteando, vamos a estartear el carro, el tractor. ¿Cuántos saben lo que es un tractor de granja? Aleluya. Hace meses que no se prende, hermano, y ya estamos tratando de que se prenda. Pero cuando hay un mecanismo que se usa continuamente, que está bien engrasado, que tiene combustible, cuando venimos a la iglesia, hermano, estamos conectados, alineados con el cielo. Pero si en la vida secreta no hay esa conexión y esperamos el culto para conectarnos, vamos a pelear con el diablo, con el brujo, con el santero, con el agorero, vamos a apagar las velas, vamos a hacer... Y al final al cabo lo que va a descender es una lloviznita ahí por misericordia. Entonces, el método es la oración, es la búsqueda, la intimidad. Yo creo en un Dios poderoso. El que convence la vida, hermano, es el Espíritu Santo. ¿No te dicen amén? Amén.